Buenas noches, yo soy Vicente Romano, el presidente de esta casa. Más fuerte que sea la técnica, porque yo tuve una vez un chorro de voz, pero la contaminación de esta ciudad no me deja hacer más uso de ella. Así que la técnica parece, los amplificadores tecnológicos me están echando una mano, que yo agradezco naturalmente. Bien, por otra parte, bienvenidos naturalmente a este acto emotivo, por lo menos para mí. Yo tengo algo que ver con los brigadistas ingleses, con uno de ellos, con Christopher Cotwell, que murió el 12 de febrero del 37 en el frente del Jarama. Y yo que he tenido el placer de editar sus obras, o casi todas sus obras en español. Y decir que también he publicado algo de Ralph Fox, que murió en el Lopera, en el frente de Córdoba, cuando se retiraban. Y hay otro poeta inglés que me parece que murió en el Ebro Comfort, ¿no? Es decir, tenemos aquí esta noche no solo a presentadores de dos libros, como el de Poemas de paz y de guerra de James Young, cuyo hijo se va a encargar de hacerlo, y Un otoño para salvar Madrid, la biografía de un brigadista hispano-francés, Theo Francos, que correrá a cargo de Christine Dicher. No sé si perdona, ¿no? Entonces, naturalmente, esto lo he dicho es un acto conmovedor, por lo menos para mí, un acto que conmemora personas como Cotwell, como Ralph, como Comfort y tantos intelectuales comprometidos, cosa que ahora no está de moda eso de ser intelectual comprometido, ahora está más de moda ser intelectual acomodaticio. Algunos todavía no lo somos, no sé si ya con mi edad que tengo ya alguna vez cambiaré de chaqueta, me imagino que no, ya no tengo tiempo, ¿no? Ni vale la pena tampoco, ¿no? En fin, pero además de conmemorar esos miles de brigadistas, yo traté a algunos, ¿no? en Norteamérica y en Canadá, a Abraham Lincoln y a Mackenzie Papino, que aportaron tanto, sobre todo aportaron unos sueños, unos ideales que para algunos, por lo menos los que estamos aquí, no están naturalmente de morir, siguen en plena vigencia, en plena actualidad, porque esta sociedad que nos rodea es tan repulsiva, tan vomitiva, que no hay quien la aguante, ¿no? Hay que hacer algo por cambiarla, ¿no? Y con nosotros están cada vez menos, naturalmente, ley de vida pues los va reduciendo, y están Bob Doyle, que combatió en Belchite, el Jack Jones, que combatió en el frente del Ebro, Juan Antonio Mayoral, español, que combatió en Brunete, y naturalmente nuestra querida Flor Cernuda, que me ha permitido suplantar su puesto aquí. Ella no quería subir, está en su silla de ruedas, la tenemos aquí, sanitaria y fundadora del Socorro Rojo Internacional, poeta. Yo no sé, a mí en la escuela me enseñaron que para distinguir el poeta de la poeta se decía poetisa. Sí, en la escuela me enseñaron eso, pero en fin, lo que uno aprende de chiquito parece que cuesta trabajo olvidarlo. Entonces, ella tuvo experiencias muy dolorosas, ¿no? Algunos nos hemos pasado un poco después, naturalmente, en otros sitios, no en Ocaña. Ella estuvo en Ocaña y allí naturalmente compartió entre otros, con Miguel Hernández. Entonces, ella me ha dicho que no quería subir aquí, entonces he aceptado tu plantación y discúlpame. Y luego, si quieres leer algo tuyo, lo lees tú, y si no, pues a pesar de esta voz trasnochada que yo tengo, puedo leer un par de estrofas de tus poemas, ¿no? Sí, con tu permiso. Seguro que lo haré mucho peor que tú. En fin, tenemos naturalmente aquí a mi izquierda a Jim Young, que es escritor, hijo de James Young, que va a hablar naturalmente de los poemas de paz y guerra.
de su padre, brigadista también, que murió en octubre del 37. O después, bueno. Luego, a mi derecha, Christine Diger, que va a hablar de un otoño para salvar Madrid. Hay una película, cuando yo era estudiante, que me emocionó y me hinché de llorar, que la vi en París precisamente porque aquí está otro herida Madrid, ¿no? Es muy joven, la primera cosa, el primer documento que yo vi de la guerra española, y me acuerdo que no paraba de llorar allí en el cine, pero en fin, no sé, conoces la película, me imagino ahí. Y luego, pues, naturalmente, Lorenzo Silva, que es también escritor y que va a hacer la presentación del otoño. Y luego, después de la intervención de Christine, va a haber un documental grabado, filmado por la asociación de Ana. ¿Dónde está Ana? Ana me ha dejado aquí también, Ana Pérez, que la asociación que ella dirige de los amigos de los brigadistas. Yo naturalmente no tengo ni quiero decir más cosas, para eso están ellos, ¿no? Entonces, que intervengan por el orden que vienen aquí puestos en el papel que tenéis de vosotros, Jim Jam, que hable de el libro de su padre. No hay necesidad de traducción, porque me parece que he oído que habla bastante bien. Muy bien, pues adelante. Muchas gracias. Es un placer enorme estar aquí para presentar este libro de poemas de mi padre James Archam en esta ciudad tan hermosa donde él pasó mucho tiempo y hizo muchos amigos. Incluso veo el poeta Rafael Rito Hernández aquí, un gran amigo de mi padre en los años 70 y 80. Bueno, mi padre, pues se trata de una antología de poemas escritas en inglés y en español por mi padre, no traducidos, pero escritos por él en inglés y español. Y voy a explicar cómo este inglés se hizo tan hispanista que al fin de su vida podía escribir en español tan bien que en inglés. Además de ser poeta, mi padre, claro, que él murió en 1990 a la edad de 75, era, claro, un brigadista británico y autor de varios libros sobre España y la lengua española. Aquí vemos dos ejemplares. Incluso este diccionario Penguin de inglés-español. Before, are there many people here who can only speak English? Or does everyone? Yeah. Hay un problema, es que hay bastantes personas atrás que solo entienden inglés. Entonces, de vez en cuando voy a decir algo en inglés. I was just saying, I'm presenting this anthology of bilingual poems by my father, who was an Englishman, but who ended up writing books about Spanish and Spain and could write in English and Spanish. So this book is hence in two languages, English and Spanish. He died in the age of 75 in 1990. Su enamoramiento para España empezó con la guerra civil. Aquí vemos a mi madre, que llegó a Inglaterra en mayo de 1937. This is my mother. My father's love affair with Spain began with a love affair with my mother, who arrived in England as a refugee from the Spanish Civil War in May 1937. Elia Cayetana Lozano Díaz era una de las señoritas, los ayudantes o voluntarias que cuidaron a los 4.000 niños vascos que llegaron a Inglaterra en mayo de 37 durante los bombardeos del País Vasco. Mis padres, aquí vemos el buque Habana llegando a Southampton en Inglaterra. Mis padres se conocieron y se enamoraron en la ciudad de Worthing, al sur de Inglaterra, donde había una de las colonias
para los niños vascos refugiados. Y aquí vemos a mi madre, como aquí está, con unos de los niños en la playa de Worthing in Inglaterra. I was just explaining that my mother and father met when my mother came on the refugee ship from the Basque Country as one of the volunteer helpers with the refugee children. And my parents met in Worthing in the south coast of England, where there was one of the colonies for the refugee children. And we can see my mother there on Worthing Beach. Mi padre trabajaba entonces como un reportero para un periódico, el Worthing Herald, pero también era uno de los voluntarios ingleses en la colonia de Worthing. Y aquí vemos a mi madre y mi padre con unos de los niños vascos. Como muchos de su generación, mi padre fue socialista y muy antifascista durante los años 30. Y en noviembre de 1937, él se fue a luchar para la República Española. Aquí le vemos en Albacete. Fue uno de los 2.300 voluntarios de las Islas Británicas, de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, que lucharon en las brigadas internacionales. Aquí vemos a su carne. En el mundo anglosajón se llama la Guerra Civil Española una guerra de poetas. Claro, no lo fue, de nada. La mayoría de los voluntarios no escribieron ni leían poemas. Pero es verdad que muchos poetas sí fueron a España, muchos poetas famosos. I was just saying that the Spanish Civil War is known in the English-speaking world as a poets' war, and of course that's not true. It wasn't a poets' war. Most people who fought in Spain most probably didn't even read poetry, let alone write poetry. But nonetheless, there were significant numbers of poets who did fight in Spain, and many of them were killed. And just to, there's aquí la bandera de la Batallón Británica, del Batallón Británico. Aquí vemos a unos poetas, John Cornford. Aquí hay dos poetas, Tom Wintringham y David Marshall. Ingleses, Tom Wintringham, David Marshall. Y dos más aquí, un minero escocés, Hugh Sloan. Aquí. Y tocando la flauta, un poeta muy bueno, Miles Tomlin. Mi padre luchó en la batalla del Ebro. Aquí vemos un libro que él escribió sobre la batalla, un libro de texto para escuelas en Inglaterra, para estudiantes de español. Mi padre venía de una familia bastante rica en el norte de Inglaterra, de una ciudad cerca de Liverpool. Y cuando conocí a mi madre solo tenía 20 años, ella tenía 23. Caetana había nacido en San Sebastián, pero de padres riojanos. Ella trabajaba como costurera, ¿se dice? Costurera, sí. Y era militante de la UGT. Mi padre podía hablar español, porque siendo de Liverpool, donde allí enseñaban español en las escuelas, porque había mucho negocio entonces entre Liverpool y América Latina, él podía hablar español cuando se encontró con mi madre y vino aquí a España. Y, a ver, cuando, por supuesto, James, mi padre, perdió la guerra, pero ganó el mano de mi madre y se casaron y se instalaron en Kent, en el sur de Inglaterra,
donde formaron una familia. Después de la Segunda Guerra Mundial, él se hizo profesor de español y escribió 14 libros sobre la lengua española. Y mis padres vinieron a vivir en España después de que murió el dictador en 1978. Aquí vemos a mi padre, comí cerca de Logroño, en La Rioja, en 1981 eso. Aquí le vemos también en 1986 con otros voluntarios británicos en Barcelona, en el aniversario de 50 años de la despedida de las brigadas. Afortunadamente, las brigadas internacionales no han sido olvidados en Gran Bretaña. Existen muchos monumentos en todas las ciudades grandes de las islas. De hecho, James fue el secretario de la campaña para recaudar fondos para erigir el monumento nacional a las brigadas internacionales en Jubilee Gardens, en el centro de Londres. Y aquí vemos a mi padre al lado del monumento. Y aquí está el monumento. A ver. Aunque mi padre tenía que regresar a Inglaterra en los años 80 por razones de salud, continuó visitando España con frecuencia. Aquí le vemos en Madrid con Antonio Buero Vallejo, el dramaturgo, y también continuó recordando y escribiendo poemas sobre la guerra que había cambiado el rumbo de su vida, incluso la mayoría en esta antología. No sé si puedo leer un poema, y si quieres leer más, tendrás que comprar el libro que está aquí afuera. Sí, se llama Enamorado de toda la vida. Mucho tiempo te he amado. En medio siglo no se ha esfumado ni alterado mi cariño. Mi enamoramiento no ha disminuido, ni por las lluvias de los años, ni por las lágrimas de la separación se ha diluido mi amor. Ha habido momentos malos, periodos dolorosos, cuando viéndote en los brazos de mi enemigo, he tenido que hacer esfuerzos para seguir fiel a mi voto y continuar adorándote. Por fin acabó la pesadilla. Rechazaste a mi enemigo y volviste a ser mía, una España libre y democrática. Quiero enseñar dos fotos más. Aquí vemos a mi padre antes de la batalla del Ebro. Está aquí. Y vemos también otro brigadista británico muy famoso, Jack Jones, que está aquí. También está sentado aquí. Pues ahora tiene la palabra Lorenzo Silva, que nos va a hablar del libro Uno por el ojo sale a la luz. Bueno, pues la verdad es que creo que puedo decir que me cabe la satisfacción de poder presentar este libro que ha escrito Christine Diger, que está aquí a mi izquierda, que ha traducido al castellano mi amigo José Ignacio García Muñoz Buren, que está por ahí escondido, y que cuenta la vida de una persona como Teo Francos. Lo curioso de Teo Francos es que es uno de tantos, es uno de muchos, representa una aventura individual que muchas otras personas vivieron en aquellos años y sin embargo es una aventura absolutamente excepcional. A mí la verdad es que me parece muy difícil resumirla en unas pocas palabras, yo no sé si la autora lo pensaba hacer,
pero quizá puedo dar un pequeño resumen de la trayectoria de este hombre, diciendo que es alguien que, nacido en Francia, bueno, nacido en España, pero inmediatamente trasladado a Francia con su familia, que era de inmigrantes españoles en Bayona, crece allí, en esa ciudad, crece permanentemente motivado por su padre para acordarse de su otro país, del país que ellos dejaron atrás, España. Su padre le dice una y otra vez que sea siempre leal a ese país que es el suyo de origen y también al país que los ha acogido. Cuando estalla la guerra civil, en el año 36, él es un joven que inmediatamente decide alistarse para intervenir en ese conflicto, para defender al país de sus antepasados, para defender la libertad y para defender sus ideas. Atraviesa o recorre la Guerra Civil Española, yo diría que pasando por casi todos sus escenarios más importantes. Participa en la defensa de Madrid, participa en la campaña en la batalla de Jarama, participa en la batalla de Teruel, participa en la batalla del Ebro. Prácticamente no se pierde ninguna, realmente es un recorrido por todo ese conflicto y por sus escenarios y momentos más duros, pasándolo en condiciones muy difíciles y enfrentando todo tipo de adversidades. Cuando termina la guerra civil, cae prisionero y después de pasar un tiempo en campos de concentración de los vencedores, consigue evadirse, consigue pasar a Francia, llega justo a tiempo de encontrarse con los alemanes que están a punto de conquistar o de tomar su ciudad, ni siquiera le da tiempo a ver a su madre, que estaba allí esperándole, y enseguida embarca para Gran Bretaña y desde Gran Bretaña participa en la Segunda Guerra Mundial. Se enrola en los servicios especiales británicos, los servicios especiales de la Francia Libre, adscritos o que actuaban dentro de los servicios especiales británicos. Interviene en Noruega, interviene en el norte de África, interviene en Francia y finalmente acaba participando en una desgraciada operación del final de la Segunda Guerra Mundial, cual fue la toma del puente de Arnhem en Holanda, en el que cae prisionero y lo fusilan. Y sobrevive. Se queda con una bala para siempre dentro de sí. Bueno, esta es la trayectoria contada en muy pocas palabras, pero cuántas cosas vive una persona en el corto lapso de 7 años, 8 años, ¿no?, al hacer este recorrido. Uno de los aspectos quizá más curiosos de la biografía de este hombre es que además gran parte de ese itinerario, la segunda parte, la hizo bajo una identidad falsa, bajo una identidad que adoptó cuando cayó prisionero al final de la Guerra Civil y que le iba a impedir durante mucho tiempo que se reconociera sus servicios en el bando aliado, sus heridas, todas sus operaciones, ¿no? De que fue alguien que después de luchar durante tanto tiempo y en tantos frentes, sin embargo, ha visto negado el reconocimiento a todo eso. Bueno, yo creo que este libro, entre otras cosas, es una forma de restituir desde el relato que hace la autora Christine Diger, que es un relato pues, emocionado, es un relato pues, que naturalmente va acompañando a este personaje, pues de restituir la vida de este hombre, que creo que es representativa de la vida de tantos combatientes por la libertad y por la paz, que yo creo que es quizá la gran paradoja de este personaje. Es alguien que desde el principio se considera muy poco próximo al ejército, muy poco próximo a lo militar, muy poco próximo a la llamada de las armas, y que sin embargo se pasa toda su juventud combatiendo porque cree que esa es la única forma que tiene en el lugar y en el momento que le ven nacer de defender esa paz en la que cree. I can translate a little bit to the English-speaking people. Just a summary. This book tells the story of a person who fights both in the Spanish Civil War and in the Second World War. He is engaged in many of the most important battles, in many of the most important theaters of both wars. He defines himself as a fighter for peace. Paradoxically, he is not a person who is very interested in weapons, who doesn't feel very next to military, but spends 8 years of his life fighting in different armies because he believes this is the way he has to defend freedom, to defend peace, and to defend his ideas. Si hay que destacar alguna
alguna idea o alguna de las actitudes que yo creo que identifican a este personaje, dejando aparte esta idea de luchador por la paz o de combatiente por la paz. Creo que es su compromiso tanto con la tierra que le vio nacer, como con la tierra de sus antepasados, como con la tierra que le acogió, y también la manera en la que recogió en muchos aspectos el ejemplo de su padre. Yo creo que este libro, entre otras cosas, aparte de hablarnos de la guerra civil y de la guerra mundial y de cómo una persona vivió ambos episodios, nos habla también de la relación entre un padre y un hijo. Un padre que, aunque muere en una edad relativamente temprana, sigue acompañando con sus palabras y sigue acompañando con su ejemplo al hijo. En muchas ocasiones, en el relato del libro, se invoca el ejemplo del padre y se invocan las palabras del padre como guía para ese hijo, ¿no? Incluso al final vuelve a haber un regreso al padre. Me parece que esa es otra de las hermosas historias que se cuentan en este libro. Es una historia más personal, pero que creo que puede conmover a cualquiera que tenga hijos o a cualquiera que se plantee esta relación entre padres e hijos, ¿no? There is another story in this book, apart from the big story of the wars. This is the story of a father and a son. Very often, along the text, this man, Theophrancos, remembers his father and remembers the things that his father told him when he was a child. His father told him to defend both his country of residence, France, and the country of his ancestors, Spain. And he also, his father, told Theo to fight and to defend freedom and peace. And this is another story that this book tells. Por último, pues a mí me gustaría resaltar el valor que tiene este libro para recuperar la historia y para recuperar el esfuerzo de todas estas personas que vivieron esos tiempos tan difíciles y que una y otra vez aceptaron el sacrificio. Para mí esa es quizá la idea que más presente queda al final del relato. Este hombre tuvo que pasar por situaciones muy difíciles, tuvo que verse al límite una y otra vez y sin embargo una y otra vez se sacrificó, una y otra vez aguantó la adversidad, una y otra vez soportó lo que se le venía encima y acabó superando todas esas dificultades. Hay momentos en los que llega a confesar que casi no puede más. Hay momentos, por ejemplo, cuando sufre las torturas de que es objeto en su internamiento en los campos de concentración, está al borde o al límite de ceder y de no poder resistirlo, pero siempre continúa luchando, ¿no? Y siempre continúa sacrificándose por aquello en lo que cree. A mí al leer la historia me recordaba una frase que leí en un libro muy recomendable que dentro de poco se publicará en España, que se llama De la Cruz de Hierro a la Horca y que cuenta la historia de los militares alemanes que al final de la Segunda Guerra Mundial se sublevaron contra Hitler. Fueron un grupo de oficiales, un grupo reducido, que sabían que no tenían prácticamente ninguna posibilidad de triunfar, que sabían que lo más probable era que los detuvieran y los ejecutaran, y que aún así se sublevaron. Aún así se sublevaron demostrando que si uno realmente cree en algo, no hay dificultad suficiente que le impida luchar por ello. Y hay una frase en ese libro que es la que dice uno de los generales alemanes que están envueltos en esa conjura y que en un momento le dice a otro de los participantes que tiene dudas porque piensa y plantea que es muy difícil que eso salga bien y piensa y plantea que en definitiva lo que están haciendo es dirigiéndose a una muerte casi segura. Pues le dice este general a su compañero: tenemos que hacerlo porque solo así demostraremos que estamos convencidos de aquello en lo que creemos, porque las convicciones de un hombre solo valen la medida en la que está dispuesto a sacrificarse por ellas. Me parece que esa misma actitud está dentro de este personaje como representante de tantos otros hombres y mujeres de su tiempo, ¿no? There is another idea that is in this person, in this story, is the idea of sacrifice for those things that are your true beliefs. There is a story of the German officers who, in the end of the Second World War,
made a conspiration against Hitler, they were pretty sure that this conspiration was not going to be successful. But anyway, they attempted to kill Hitler, and one of these officers told one of his colleagues that they had to do that, they had to make this attempt because it was the proof of their beliefs. It was the truth, the proof of how deep were their convictions. Because he said, a man's convictions are not worth more than the extent he is ready to sacrifice himself for them. Por último, pues a mí me gustaría también resaltar que este tipo de testimonios, que a muchos les parecen hoy día incómodos, que a muchos les gustaría que no se recuperaran, que hay quien piensa que debemos enterrar y que debemos olvidar porque nos retrotraen a tiempos molestos y nos retrotraen a situaciones que deberían quedar enterradas. Pues a mí me parece que al revés, que sin ningún ánimo de resucitar viejos odios, sí creo que es muy pertinente que sigamos recordando a estos combatientes, sobre todo para poder entender mejor algunos aspectos de nuestro presente. Quizá recorrer las trayectorias y los caminos vitales de estas personas nos ayude a comparar con determinadas situaciones que podemos encontrar en la actualidad. Toda esta gente fue a combatir por aquello en lo que creía, toda esta gente fue a combatir sin nada que ganar. De hecho, la mayoría de ellos perdieron y muchos lo perdieron todo. Qué diferente de estos tiempos donde muchos países o muchos gobiernos o muchos dirigentes deciden no ir ellos a la guerra, sino normalmente mandar a otros, no por aquello en lo que creen, sino por aquello que creen que se puede ganar. Y también me parece que podría citar aquí unas palabras de un escritor norteamericano, novelista norteamericano, que en una novela recientemente llevada al cine y que ahora pueden ver la adaptación en las pantallas españolas, el escritor es Cormac McCarthy. La novela es No Country for Old Men, no es país para viejos, y se ha convertido en una película dirigida por los hermanos Coen. Bueno, la película fundamentalmente es una película de tiros, persecuciones y acción, pero en la novela hay mucho más. Y en la novela sobre todo hay un pasaje que no aparece en la película, que es la conversación entre un viejo sheriff, veterano de la Guerra Mundial, y su tío, que también ha sido sheriff. Y hablan de en qué se está convirtiendo Estados Unidos en los años 80, que es cuando está ambientada la historia. Y hablan de ello a propósito de las andanzas de un criminal, veterano de la Guerra de Vietnam, que está asolando el condado matando gente. Y este sheriff, veterano de la Guerra Mundial, compara la experiencia suya en la guerra y la experiencia de estos jóvenes que vuelven de Vietnam completamente enloquecidos, tanto que no encuentran otra cosa que hacer que dedicarse a cazar a tiros a sus conciudadanos. Y hace una reflexión que me parece que es interesante, interpretándola en lo que quiere decir, más allá de su literalidad, ¿no? En un momento dice el sheriff, a la Guerra Mundial, a aquella guerra, fuimos con la razón, fuimos, si quieres decirlo así, con Dios de nuestra parte. A las guerras a las que hemos ido después, hemos ido sin razón y sin Dios. Aquella guerra la ganamos, las demás las estamos perdiendo. Y no porque no seamos poderosos, que somos más poderosos, sino porque hemos perdido la razón. Pues creo que merece la pena evocar estas historias de estas personas que no iban a luchar para ganar nada, sino por aquello en lo que creían, por la razón en la que creían y por un compromiso moral. Esas guerras siempre se ganan, las otras siempre se pierden. Muchas gracias. Un grande honor estar aquí en Madrid para la presentación de este libro y de representar a través de este libro la lucha del pueblo español para la democracia y la libertad. Aunque estoy un poquito triste de no haber venido con Teo porque está un poquito cansado, pero espero que habrán otras ocasiones de volver a España con él.
Y antes de todo, quisiera agradecerles esta invitación y decirles que es un gran placer para mí haber concluido este sueño de escribir la historia de Teo. Y vine con Teo aquí en España con ocasión del 70 aniversario de las Brigadas Internacionales en 1996 para realizar un trabajo radiofónico sobre las conmemoraciones, y gracias a Teo y gracias también a todos los veteranos había comprendido la urgencia de recoger los testimonios, los testimonios, y de recorrer esos testimonios de esos hombres que vinieron de todo el mundo para luchar con el pueblo español y que volvían a España en aquella ocasión. Y fue en ese momento cuando sentí la necesidad de hacer un trabajo más profundo sobre la vida de una persona y centrado sobre el testimonio de Teo. Y también aquí en España me conmovió ver la acogida que los españoles dispensan a los veteranos. Pero lo más emocionante estaba ver a todos los jóvenes que acompañan los veteranos. Y creo que estos encuentros son clases de historia. Me parece que estos jóvenes vienen para oír su propia historia. Y durante muchos años, a lo largo de los distintos trabajos que he hecho sobre esta cuestión, he creído que era importante transmitir la palabra de un hombre que cuenta su historia y enmarcar esta historia en la historia, porque en la historia con mayúscula, para que su testimonio siga vivo y pueda suscitar el interés a los jóvenes. Transmitir la palabra en el sentido que es necesario preguntarse cómo la historia nos atrapa y cómo cada uno de nosotros es actor de la historia. Otra cosa que me interesó en Teo y en la lucha de los republicanos españoles es la esencia del antimilitarismo. Aunque este libro es un libro sobre la guerra, es ante todo y gracias al testimonio de Teo un texto contra la guerra. André Malraux, escritor francés que vino a luchar a la guerra civil con su escuadrilla española, decía en su libro La Esperanza: hay que distinguir entre combatientes y guerreros. Y el agradecimiento que ustedes dispensan a Teo, el agradecimiento es un agradecimiento a un combatiente. Es un agradecimiento que Teo no ha tenido en Francia, donde la aparición del libro recibió diversos ataques. Muchas. Por último, quisiera agradecer a la Asociación de los Amigos de la UNESCO, a la Asociación de los Amigos de la Brigada Internacional y sobre todo a Ana Pérez por el interés que se han tomado en la publicación de este libro, y también a mi traductor, José Ignacio, y gracias también a Teo y a los veteranos. Y quisiera añadir una última cosa en relación con la referencia al título del libro. Quería que la lucha del pueblo español en otoño del 36 en favor de la democracia mundial permanezca en el título, y también referencia al otoño actual de la vida de los hombres que participaron a esa lucha. Y en inglés, I haven't prepared, but I can say a few words. I said that I'm very proud of being here in Madrid to
represent through my book the struggle of the people of Spain, of the Republicans. And I'm a little bit sad that Theo is not here because he's a little bit sick, but I hope he come another time. And I said that I came in Spain with Theo Francos in 1996 for the 70th birthday of the Brigade International, to do some works for the radio. And when I met all these veterans, I felt the necessity of doing a work, deeper work about all these witnesses, and that's how I started to do this work with Theo Francos. And I said also that for me what is important is to transmit the words, la parole, of one man, and through his words it's also the words of all the veterans and all the people in Spain who struggled for the Spanish Civil War and for the democracy. And another thing is that, which is very important for Theo Francos, is, and for me, and is that I spoke about André Malraux. I made a reference about the writer André Malraux, who came in to struggle in the Spanish Civil War, and he said that we have to make the difference between fighter and warriors. And all these veterans that are here are fighters for freedom and peace. And I want to thank you. Muchas gracias por esta presentación. ¿Estás segura de que no quieres decir nada? Bueno, no sé más que decirle buenas tardes. Buenas tardes a todos y discúlpenme. No quería decir nada, les he dicho no me embarquen ustedes porque estoy tan nerviosa porque todo ha sucedido en unos minutos casi. Entonces quería estar más tranquila de lo que hubiera estado si tengo que leer todo. Por ahí hay algo, no sé si un poema o no sé qué dicen que han sacado, no sé de dónde lo han sacado, pero si no lo sacan estos, que no lo sacan. Digo, si no lo hemos sacado nosotros, ¿quién lo iba a sacar? Muchas gracias a todos ustedes por esta tarde. Muchas gracias por su recuerdo, por nuestro recuerdo. Gracias por el recuerdo que dejaron los que ya no están. Y muchas gracias por los que todavía siguen encontrando en el Club Amigos de la UNESCO una casa donde se puede hablar libremente del país, del mundo, de la gente trabajadora, de los obreros y todo aquello que lleva consigo una sociedad como la nuestra hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y discúlpenme que no pueda decirle algo más bonito, pero de verdad no quiero alargarlo más, solamente quiero decirle eso. Gracias a todos ustedes por estar aquí y de verdad que esto creo que ha sido el cierre, como un broche que cierra mi vida. Le aseguro a ustedes que sí, porque ¿cuánto yo hubiera pensado que podía venir al Club de Amigos de la UNESCO a estas alturas mías? Que me han traído, pues eso, ya me ven con un carro, pero me han traído, somos así.
Y yo solamente quiero responder con eso. Gracias a todos, salud y adelante. Tenemos un poema que dedicó Flor al Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, 1989. Yo quise ser una rosa nacida en abril. Yo quise ser una piedra redonda del río. Yo quise ser un jilguero entrando en la rama. Yo quise ser un racimo de uva en la parra. Yo quise ser la bandera de la libertad y quise ser la bandera blanca de la paz. Y quise ser amapola y espiga en los campos y me quedé con las manos tendidas a ti. Muy bien. Antes de despedirnos, Antes que nada queríamos en el CAU hacerle este homenaje a Flor también, aprovechando que está aquí y I'll just explain to the English speakers that the Rafael Hernández Rico, my father, translated the words of the song of the British Battalion in Spain, and they're being handed out now, and I think there's going to be a very generous... Rosa Rico, che ha detto la mudanza. Sí, aquí desde Madrid allí. Son coincidencias de la vida. And it's sung to the tune of Red River Valley. In fact, it became the song of the 15th Brigade, which all the English speakers, or most English speaking volunteers fought. So the North Americans, the Irish and the British were in the 15th Brigade, and they all had variants, different variations of this song.